Habla en español. Sí, sí. So that was afternoon, everyone. Thank you for coming. Today we have two speakers, Rodrigo and Daniel, who are students here at the Institute. Rodrigo currently is student his third semester, right? Yes, of his master's in astrophysics with Alejandro Studio. And he's going to talk about his recent work in modeling relativistic molecular accretion onto black holes using different equations of state. So, no. Ok, vale, gracias. Pues bueno, primero que nada nos vamos a situar aquí en este escenario físico. Básicamente, lo que nosotros vamos a tener es un agujero negro que se va a estar moviendo de forma supersónica a lo largo de un medio gaseoso. Entonces, para este tipo de escenario, lo que nosotros vamos a tener es que, según Bondi, Joy y Littleton, en el 39 se forma un cono de choque. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es analizar qué pasa en este escenario cuando nosotros estamos contemplando un agujero negro de Schwarzschild y lo que nos quiere decir que no tiene pues un spin. Entonces, la meta de este trabajo básicamente es analizar la morfología y las tasas de acreción para este escenario. Ahora bien, en este escenario de Bondi, Joy y Littleton, nosotros tenemos básicamente dos cantidades que van a ser pues de nuestro interés. La primera de ellas es el radio de acreción, que básicamente es la distancia a la cual el gas del agujero negro es capturado por la gravedad del agujero negro. Y vemos que tiene una dependencia de la velocidad del sonido. Por otro lado, vamos a tener la tasa de acreción. La tasa de acreción básicamente es cuánta materia es, es comida por el agujero negro. Y pues vemos que también tiene una dependencia de la velocidad del sonido. Entonces, vemos que en estos tres casos tenemos una morfología que ya se analizó en Cruz Osorio 2020 y pues tenemos el cono de choque como se espera, tenemos la temperatura y tenemos un número de Mach, ¿no? Entonces, estas tres cantidades, pues como nos damos cuenta, están asociadas a la velocidad del sonido que nos tiene nuestro medio. Ahora bien, la velocidad del sonido es una cantidad que depende de la ecuación de estado. Entonces, la ecuación de estado nos determina la velocidad del sonido, el radio de acreción, la tasa de acreción y la morfología del gas. Ahora bien, entonces, este trabajo básicamente se ha centrado en ver qué pasa cuando nosotros trabajamos con una ecuación de estado más realista. En el 2020 ya se trabajó con una ecuación de gas ideal en el mismo escenario. En el gas ideal tenemos básicamente la ecuación de estado, que básicamente está determinada por la entalpía específica, y es esta, donde tenemos a gamma como el índice adiabático. Entonces, el índice adiabático básicamente nos dice cuál es la resistencia que tiene el gas para ser comprimido. Entonces, para el gas ideal tenemos que el índice adiabático es o 5 tercios o 4 tercios. Son cantidades fijas. Sin embargo, existen otras aproximaciones para este tipo de escenarios. ¿Por qué? Porque el índice adiabático variable de 4 tercios o 5 tercios depende de la temperatura. Para un caso tenemos un caso relativista y no relativista. Entonces, en el 57, Sinye propuso esta ecuación de estado, que es la misma entalpía que está aquí, pero ahora tiene una dependencia de estas ecuaciones, de estas funciones de Bessel modificadas de segundo tipo, y pues son complicadas. Pero hay una aproximación del 2006 de Ryu que nos dice que podemos expresar esta misma cantidad así, pero con un error del 0.08%, me parece. O sea, es una aproximación bastante buena. Entonces, al cambiar la ecuación de estado, sabemos que se cambia la velocidad del sonido, el número de Mach y la tasa de acreción. Y bueno, cualitativamente, ¿cómo se ve este cambio de ecuación de estado? Tenemos aquí
cuatro paneles, entalpía específica, número politrópico, índice diabático y velocidad del sonido. Me voy a centrar solamente en este. Aquí tenemos que, para las líneas azules, tenemos el índice diabático, que es para el gas ideal, tenemos que es una constante, 5/3 para el caso frío y 4/3 para el caso caliente. Y vemos las dos curvas, las ecuaciones de estado para gases que tienen la transición que les comento, de un índice adiabático no relativista a un no relativista y que solamente depende de la temperatura. Entonces, pues esta ecuación de estado lo que hace es que pues, nos permite pasar de regímenes fríos a calientes o viceversa, de una forma pues continua, que es lo que esperamos pues más en la realidad, ¿no? Entonces, para nosotros atacar este problema, nosotros lo que nos interesa es resolver las ecuaciones de balance de la relatividad general. Sin embargo, pues ese tratamiento pues es bastante difícil y lo que nosotros hacemos para resolver este problema es ocupar la formulación de 3 más 1. Nosotros dividimos nuestro espacio-tiempo en superficies puramente temporales, separadas una de otra por una distancia, que le vamos a llamar alfa. Entonces, nos interesa resolver esta ecuación de estado, esta ecuación de balance. Esta ecuación de balance depende de las variables primitivas, que básicamente conservativas, perdón, que básicamente son estas: densidad, momento y energía. Los flujos que nos dice cuánta materia y energía entra sale de una superficie, y los términos de fuente. Ahora bien, nosotros estamos trabajando pues a nivel computacional. Entonces, para nosotros resolver este problema, lo que nosotros hacemos es discretizar el espacio-tiempo. En este caso vemos solamente un snapshot y trabajamos con este método de diferencias finitas. Aquí lo que estamos viendo es un dominio puramente espacial. Tenemos un radio mínimo, tenemos un radio máximo y estamos dividiendo el espacio en celdas de 2000 por 256 angulares. Usamos para reconstruir las cantidades conservadas en las interceldas, usamos lo que se le llaman los reconstructores de variables. En nuestro caso usamos minmos. En el código de Huasteco, que es con el que estamos trabajando, hay al menos implementados otros 5, pero en la literatura hay como 15 más o menos. Para calcular los flujos, nosotros usamos los resolvedores de Riemann y el método en particular que se llama HLL. Pero también en la literatura al menos hay otros 5. Entonces nuestro esquema básicamente es, primero calculamos las variables primitivas, a partir de ellas, bueno, las primitivas son las físicas, luego a partir de ellas calculamos las conservadas, calculamos los flujos, evolucionamos y volvemos a recuperar las variables físicas. Básicamente hacemos esta evolución ocupando un método Runge-Kutta, que es resolviendo esa ecuación diferencial. Entonces, para nuestro dato inicial, consideramos unidades de código, donde m es igual a 1, la masa del agujero negro. La densidad inicial va a ser del orden de 10 a la menos 8, con una densidad mínima de 10 a la menos 15. Fijamos el número de Mach, ponemos una velocidad al infinito fija. Bueno, fijamos el número de Mach, fijando la velocidad del sonido al infinito, pero la velocidad del fluido al infinito y la velocidad del sonido al infinito. Ocupamos coordenadas de Kerchild, que básicamente son coordenadas que nos permiten trabajar con el horizonte sin que se indetermine. Y a partir de estas coordenadas lo que nosotros hacemos es que formamos el dato inicial. El dato inicial básicamente para este caso es que tenemos que todo el gas inicialmente es paralelo, tiene la misma velocidad y es consistente en todo el dominio. Entonces ese es nuestro dato inicial. Ahora bien, para implementar esto en Huasteco, lo que nosotros tenemos ya tenemos nuestras ecuaciones de balance. Sin embargo, como les comentaba, lo que nosotros necesitamos es cerrar el sistema. ¿Cómo cerramos el sistema? Es ocupando la ecuación de estado. Entonces, una vez que tenemos las cantidades conservadas, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar una forma de recuperar las primitivas.
Para esto, en este caso, en Huasteco, lo que hicimos fue cerrar el sistema con la ecuación de estado, recuperamos W y luego las cantidades físicas. Esto se logra encontrando las raíces de este polinomio de octavo orden para el factor de Lorentz. Entonces, bueno, aquí están los términos, entonces está bastante grande ese polinomio. Entonces, en Huasteco lo que nos interesó hacer es resolver ese polinomio, ¿no? Y nos dimos cuenta que pues, la forma del polinomio pues, dependía mucho del valor de los coeficientes. Tenemos que el polinomio puede ser tanto muy aplanado como muy pronunciado, así muy filoso. O también normalizándolo, pues podemos encontrar algo un poquito más suave. Entonces, nuestra intención fue comparar por medio de dos métodos diferentes la solución del problema, encontrar a la W para diferentes métodos. Ocupamos el clásico de Newton-Raphson y ocupamos a lo que le hicimos el bracketing más bisección, que básicamente es pararnos en un punto, ir avanzando, encontrar un cambio de signo, ya que tengamos el cambio de signo, ocupamos bisección y encontramos la raíz. Y pues lo que nosotros esperamos es que precisamente la raíz sea consistente. Claro. Ah, ok. Entonces, como nos damos cuenta, este polinomio pues está grande, ¿no? Entonces, cualquier raíz, pues en teoría existe, pero la idea no es la idea es que no cualquier raíz va a ser física. Entonces, haciendo un análisis en las raíces, nos damos cuenta que 4 de las 8 raíces son complejas, 4 son reales. De esas 4 reales, 2 son positivas, las otras negativas, y 2 de esas positivas, solamente una es física. Nos restringimos al caso físico cuando nosotros imponemos que el factor de Lorentz básicamente sea mayor a 1 y cumpla unas condiciones de energía pues para que no supere la velocidad de la luz, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, ya nosotros tenemos un par de simulaciones hechas usando los dos métodos. Aquí lo que nosotros hacemos es graficamos el número de iteraciones que hace el primer método, calculamos el número de Mach, la temperatura física y la densidad. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que usando el método de bisección, básicamente el número de pasos que da siempre es constante. Nos damos cuenta que usando el método de Newton-Raphson, el número de iteraciones más o menos anda del orden de 2. Y pues bueno, ambos van resolviendo las ecuaciones y pues a partir de ahí reconstruimos pues estas cantidades físicas. Entonces, pues está bien porque estamos viendo que se forma el cono de choque en todos los casos. Observamos que cerca del agujero negro hay una sobredensidad, hay temperaturas altas y observamos que cerca del agujero negro tenemos un Mach relativista. Entonces el gas se está acelerando pues bien. Y pues cualitativamente se ve bien, pero cuantitativamente nos interesa pues hacer un análisis más mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos aquí básicamente fue hacer un cálculo de las tasas de acreción ocupando esta fórmula que se encuentra en Petrich, que básicamente es ver cuánta materia atraviesa en el horizonte de eventos. Todo está normalizado a partir de esta tasa de acreción de referencia y pues ocupamos diferentes resoluciones. Todas las diferentes resoluciones nos damos cuenta que cualitativamente se ven bastante bien los dos métodos, Newton-Raphson y bisección. Nos damos cuenta que en este análisis de consistencia, lo que nos damos cuenta es que ocupando diferentes resoluciones, cumple lo que también se le conoce como el análisis de consistencia, que vemos que a medida que aumentan las resoluciones, las, este, las diferencias entre la tasa de acreción son diferentes. Como consiguiente, lo que hicimos fue hacer una diferencia entre la tasa de acreción medida por Newton-Raphson y método de bisección para las diferentes resoluciones, y nos damos cuenta que las diferencias pues, son mínimas, ¿no? Son del orden de 12. Entonces, pues parece ser que los dos métodos son bastante consistentes. También hicimos un análisis de densidad. Lo que nosotros, como mencionamos antes, ¿no? Las raíces del polinomio son bastante dependientes. La forma del polinomio es bastante dependiente de los valores que nosotros tengamos para la densidad, el momento, la energía. Entonces aquí lo que hicimos fue
ver qué pasa si nosotros trabajamos con una densidad del orden de 1 y del orden del 8. Nos damos cuenta que cualitativamente se ven bien, pegan bastante bien, pero también cuantitativamente pues las diferencias son menos del 1%. Entonces parece ser que va bastante bien el código. Y bueno, ya un poco para acabar, la ecuación de estado pues está interesante. O sea, está interesante porque parece ser que no solamente modifica las tasas de acreción, sino que también tiene implicaciones bonitas en la morfología del gas. Esto es un estudio apenas previo y lo que estamos aquí haciendo es ocupando qué pasa cuando ahora tú pones una temperatura del orden de 1. Poner una temperatura del orden de 1 básicamente es poner un gas inicialmente en el régimen, entre el régimen no relativista y relativista. Entonces, lo que nos interesa es ver qué pasa si el agujero, si la morfología del gas tiende más a ser algo relativista o a ser algo no relativista. Y pues aquí estamos viendo las diferentes cantidades, la densidad, la temperatura, el número de Mach. Aquí estamos igual ocupando el número de iteraciones para el caso de Newton-Raphson. Aquí estamos viendo el índice diabático. Está interesante cómo aquí el índice diabático se ve más, bueno, aquí es muy relativista el gas y alrededor pues es más frío. Estamos viendo la temperatura dimensional, donde la parte blanca es básicamente la temperatura de 1 más o menos. Estamos viendo la velocidad del sonido y la entalpía específica. Entonces, bueno, esos son como uno de los resultados previos que estamos obteniendo. Y pues nos damos cuenta, también otro resultado ahí que se está asomando es ver qué pasa cuando nosotros medimos la tasa de acreción comparada con el gas ideal. Entonces nos damos cuenta que partiendo del régimen frío parece ser que se tiende a algo frío, ¿no? La idea es ver qué pasa cuando nosotros partimos de algo caliente, si también se pega algo caliente o se estabiliza, ¿no? Y pues aquí vemos la diferencia de las tasas de acreción. Vemos que la parte caliente se acerca más que la parte fría. Y pues ya, nomás para acabar, parece ser que vamos bien con el código. Ya tenemos implementado en Huasteco la ecuación de estado. Hemos visto que es consistente con dos métodos numéricos para encontrar raíces. Y pues parece ser que ya está listo para explorar pues diferentes escenarios físicos. Entonces lo que estamos ahorita en camino es hacer un análisis sistemático entre gas ideal y esta ecuación de estado. Nos interesa un análisis físico en el escenario de Common Envelope, donde nosotros podemos tener un gradiente de densidad en el eje Y. Podemos tener alta densidad y baja densidad, y pues nos interesa ver qué pasa. Esto ya fue explorado en 2020 por Cruz Osorio, pero nos interesa ahora extenderlo con la nueva ecuación de estado. Nos interesa ver qué pasa si ponemos spin, y existe una ecuación de estado que se parece mucho a la anterior, pero ahora contempla diferentes especies, protones, electrones y positrones. Entonces, pues, eso es todo. Aquí están las referencias y gracias.